Chicos, muy buenas noches. Por favor, me confirman si se ve y si se escucha. Sí, Sí, perfecto. Ok, profesor. entonces continuamos. Listo, chicos. Bueno, un poco recordar lo que hicimos la clase pasada. Estuvimos hablando acerca del tema de longitud de desarrollo. Hemos visto más que todo el tema de longitud de desarrollo en vigas, ¿no? Prácticamente. Ahora, este concepto únicamente no se aplica en vigas, ¿no es cierto? También se aplica en columnas. A ver, ¿qué me dicen ustedes, chicos? En una columna, ¿se aplicará este concepto de la longitud de desarrollo? ¿Qué creen? Y en caso se aplique, ¿sí? Imaginémonos que sería esta parte. Si colocamos gancho, sería LDG. ¿Aplicaría la longitud de desarrollo a compresión o a tracción? ¿Qué opinan ustedes? La compresión. Compresión, ok. ¿Algún otro comentario? De repente, tracción. Ajá, a ver, ahí me dicen tracción. A ver, principalmente ambos, correcto, correcto, muy bien, muy bien. Bueno, flexocompresión sí, pero hablamos exclusivamente de compresión-tracción, ¿no? Las columnas más que todo trabajan a compresión, ¿no? Sabemos a flexocompresión principalmente, pero sabemos que en un sismo, correcto, y dibujando únicamente un pórtico, dependiendo si el sismo viene de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, las cargas sísmicas te pueden generar fuerzas de tracción, ¿correcto? En la columna de la izquierda o en la columna de la derecha, dependiendo en qué sentido venga el sismo. Va a depender de la magnitud de la carga sísmica, de la cantidad de pisos. Probablemente por ahí estas fuerzas de tracción puedan ser muy pequeñas y cuando las combinas con las cargas de gravedad se terminan perdiendo. Y por ahí principalmente todas las columnas tranquilamente podrían estar trabajando a compresión, pero no siempre es así, igual hay que revisarlo. Puede que en algún lugar las cargas sísmicas sean importantes y utilizando las combinaciones de diseño tengamos algún elemento sometido a tracción. Ojo, esas cargas van a ser pequeñas, ¿sí? Relativamente pequeñas en la gran mayoría de casos. Pero bueno, siempre hay que verificarlo. Entonces, como nos vamos a poner nosotros, no vamos a hacer un detallamiento de estas 10 columnas con longitud de desarrollo a compresión, estas 10 columnas con longitud de desarrollo a tracción. Podemos generalizar y utilizar el concepto de longitud de desarrollo a tracción, ¿no? Y utilizando el LDG, que sería la longitud de desarrollo con gancho, para disminuir esta longitud, y el gancho, ojo, la norma nos dice que siempre debe ser hacia el interior, pero sabemos que constructivamente normalmente las hacen hacia afuera. Ojo con eso. No es que algo malo pueda pasar, pero definitivamente el anclaje no va a trabajar de la misma forma. Entonces, lo recomendable es hacerlo de esta manera y calcular este LDG y la longitud del gancho con LDG. ¿Listo? Con las fórmulas que ya hemos visto anteriormente. ¿Dónde más tenemos este ejemplo de longitud de desarrollo? Dentro de las mismas zapatas, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que si aquí yo idealizo, ¿sí? Si aquí yo idealizo esta zapata, esta zona sería rígida. Nuestros diagramas de momento flector, ¿cómo nos van a salir? ¿Cómo nos van a salir? Sabemos que el momento flector se produce en la parte central, ¿correcto? En la parte central, básicamente. ¿No es cierto? Vamos a tener mayor demanda en la zona central como si fuera un volado, un momento mayor que disminuye hasta el extremo. Entonces, lo mismo, vamos a tener que cumplir a partir de este punto la longitud de desarrollo horizontal. Si es que cumplimos a partir de aquí, si es que la zapata tiene una buena longitud, la longitud de desarrollo horizontal sería suficiente, ¿sí? Sería suficiente. Yo les diría que también por un tema de costumbre muchas veces se coloca el gancho sí o sí. No siempre está bien sustentado, ¿no? Sabemos que
Si cumplimos con la longitud de desarrollo horizontal, podríamos no utilizar ganchos, ¿correcto? Ahora, si no cumplimos con esta longitud de desarrollo horizontal, entonces utilizamos LDG y sí o sí sería necesario el gancho, ¿no? Ahora también no es que vamos a cumplir con LDG y lo vamos a dejar aquí el gancho, ¿no? Bueno, ya lo extendemos hasta la parte final, ¿no? Casi a la cara de la zapata. Entonces, básicamente en esas zonas podemos utilizar también los conceptos de longitud de desarrollo. Ahora, vamos a hablar acerca del predimensionamiento. Vamos a empezar con el predimensionamiento de losas aligeradas. Para este predimensionamiento de losas aligeradas vamos a utilizar dos conceptos. Uno que no es muy utilizado y no muy recomendable, pero es bueno que lo sepan, y otro que creo que es la mayoría de nosotros conocemos. El primero está relacionado netamente con la sobrecarga. Cuando la sobrecarga es mayor que 300 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? Cuando la sobrecarga es mayor que 300 kilogramos por metro cuadrado, se utiliza este predimensionamiento que el peralte de la losa va a ser la luz libre, o sea, acá vamos a dibujar un pañito, uy, muy grueso, aquí digamos. A ver, adelantándonos un poco, ¿no? Sabemos que siempre la mejor dirección de la losa aligerada va a ser en el sentido más corto. ¿Listo? Teniendo este concepto, esto sería nuestra luz libre. Ojo, no siempre, ¿sí? No siempre vamos a poder utilizar esta dirección de la luz en la luz corta, ¿no? A veces, por un tema de continuidad, habrá que usarlo en la luz larga. A ver, ingeniero, la medida de LDH en zapata se mide desde la cara de la columna. Así es, así es, así es. Desde la cara de la columna. Imagínate esto, imagínate que acá trazaste una línea, ¿no? Entonces esta línea sería como una zona rígida, a partir de aquí hacia la derecha, a partir de aquí hacia la izquierda, ¿sí? LDH o LDG, la que corresponde. Ok, a ver, terminamos de borrar esto. Listo, sigamos. Entonces, ya teniendo qué es LN, ¿sí? Bueno, nosotros ya escogemos, dependiendo de la estructuración, el sentido de la losa aligerada. Utilizaríamos este primer pridimensionamiento de la luz libre entre 25, en casos la sobrecarga sea menor a 300 kilogramos por metro cuadrado. Y cuando la sobrecarga es mayor a 300 kilogramos por metro cuadrado, podemos utilizar esta fórmula de la luz libre entre 21, ¿no? Nos va a dar un poco más crítico. El segundo tipo de predimensionamiento, como les decía, es el que conocemos más, que depende prácticamente de la luz libre y como máximo, que vamos a tener un máximo y dependiendo de eso vamos a escoger el peralte. Por ejemplo, si tu luz libre, esta luz libre que habíamos visto aquí, es 4 metros o menos, tu peralte de losa puede ser 0,17 metros. Sí, es 5 metros o menos, podrías utilizar hasta 20 centímetros. 6 metros o menos, 25, 7 metros o menos, 30. Creería yo que muy pocas veces utilizamos esta losa aligerada de 30 centímetros de peralte, ya que no es muy comercial, ¿no? Ladrillos de 24 centímetros de altura, ¿no? Lo normal es de 14, ¿no? Más la losita de 5 centímetros, ya tendríamos 19, bueno, ahí se le juega un centímetro más, ¿correcto? Incluso de 25 también es medianamente convencional, ¿no? Se hace un pedido con tiempo y no hay ningún problema. Ahora, vamos a ver la parte, las partes, más que todo, de una losa aligerada, ¿no? Lo principal en una losa aligerada es la vigueta. Esta vigueta la voy a dibujar por aquí. A ver, denme un momentito. Ahí está, justo aquí a la mitad. Listo, aquí estoy dibujando una vigueta. Esta vigueta, ¿sí? Para las losas aligeradas convencionales, va a tener 40 centímetros de ancho. El ancho del alma sería 10 centímetros. Tenemos la losita que es de 5 centímetros, ¿sí? 5 centímetros. Y luego tendríamos ya la altura del ladrillo, ¿no? Dando así el peralte total de la losa, ¿no? Que sería la altura H.
Entonces tenemos una unión de varias viguetas, ¿sí? Una unión de varias viguetas. Entre las viguetas, en el espacio vacío, colocaríamos los ladrillos, ¿no? De 30 por 30 con el peralte que tenga, ¿correcto? Entonces, como les comentaba, ¿sí? Como les comentaba, este es el predimensionamiento que mayormente utilizamos. Ahora, también les había comentado, ¿sí? Que no siempre vamos a escoger el sentido más corto para las losas aligeradas. A ver, vamos a tratar de dibujar, ¿sí? A grosso modo, un ejemplo para entender este concepto. A ver, vamos a tratar de dibujarlo así un poquito a la mala. ¿Listo? Algo así. Ok. Entonces, ustedes se imaginan utilizar, es que muchas veces estos conceptos que aprendemos en la universidad, cuando los llevamos a la práctica, nos van a generar muchas dudas en proyectos reales. ¿Por qué? Porque en la universidad seguramente todo el mundo nos ha dicho, el sentido de la luz aligerada siempre es en la luz más corta. Ok, para temas de analizar un paño, dos paños, probablemente sí, ¿no? Sería la mejor elección para verlo de forma académica. Pero en la práctica, si tenemos una estructuración con esta distribución de paños, por ahí no va a ser lo más correcto. Ustedes imagínense que yo utilizo el concepto que he aprendido. Tendría que colocar los aligerada aquí, aquí, por aquí sería horizontal, aquí tendría un poquito de dudas, creo que así, de esta forma, y aquí dos verticales. ¿Se puede hacer así? Sí se puede hacer, pero fíjense que vamos a tener varios paños de uno o dos tramos continuos únicamente. Entonces, fijémonos que cuando tenemos un tramo únicamente, nuestro momento positivo suele ser altísimo. Bueno, no altísimo, ¿no? Pero tiene un valor alto. ¿Por qué? Porque los momentos en los extremos los estamos considerando cero, ¿no? Prácticamente. Cuando tenemos solo dos paños continuos, ¿sí? Ya esto disminuye, porque este momento positivo disminuye, ¿sí? A pesar que tenga la misma longitud y la misma carga distribuida, y vamos a generar también un momento negativo en esta zona central. Entonces, este momento positivo, ¿sí? Va a tener un valor más pequeño que este momento positivo. Ya con ese concepto nos damos cuenta que es mejor tener paños continuos para que los momentos se distribuyan a lo largo de los paños. Segundo, el corte de varillas. En esta zona, por ejemplo, yo tendría que hacer un corte de varillas en estas dos vigas, ¿sí? Tanto para el acero positivo como para el negativo. Luego tendría que hacer lo mismo aquí, un corte de varilla aquí, un corte de varilla aquí, y bueno, el momento, otro acero negativo y un acero positivo que se corte en esta zona. Y tendría que ir haciendo cortes constantemente, ¿sí? Constantemente haciendo cortes. No es muy conveniente por un tema del tiempo, ¿no? Hay que estar cortando, hay que estar colocando los ladrillos en direcciones diferentes. Entonces, a veces en este tipo de proyectos hay que tomar decisiones, ¿no? Decisiones que pueden ayudarnos en el proceso constructivo, darle continuidad a las losas, pero ojo, ¿sí? Ojo, siempre considerando estas dimensiones de las recomendaciones. Por ejemplo, a ver, vamos a ver qué podríamos escoger, ¿sí? Supongamos que esta luz es 4,50 metros. Aquí tenemos 4,80 y aquí tengo, no lo sé, 5 metros, algo así, ¿no? Ya las demás dimensiones son luces más pequeñas. Aquí tenemos también 4,40, digamos. Entonces, yo escogería aquí, a ver, déjenme ver. Mm, 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 mm. Horizontal, vertical. ¿Qué dicen ustedes? ¿Todo horizontal, todo vertical o hacemos una combinación? Yo escogería lo siguiente: vertical, 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 vertical. ¿Ok? Todo este lado derecho creo que no tendría mucha duda. En este lado, vamos a suponer que esto es 5,20, ¿sí? Que es 5,20. Sí, aquí, bueno, si esto es 5,20, yo escogería de esta forma vertical y por ahí podría escoger estas dos horizontal, por ahí. Sí, lo podría pensar.
¿Listo? También tranquilamente podríamos escoger las dos vertical, ¿correcto? Pero bueno, podría ser una opción. Tenemos bastante continuidad de las losas y tenemos una zonita ahí un poco aislada, ¿no? Donde vamos a hacer un corte de varillas, sí, pero es solo en una zona, ya no es en todo el proyecto constantemente haciendo cortes. ¿Listo? Entonces podría ser una opción. Quizás otra opción podría ser, a ver, aquí lo voy a poner de otro color, quizás aquí todo horizontal, de repente también escojo aquí todo horizontal y también aquí podría escoger todo horizontal, ¿no? Podría ser otra opción, pero ojo con esto, si hago esto, voy a encontrarme con una luz de 520. Ajá, entonces tendría que ya darle a todo un peralte de 25. Habrá que evaluar si es conveniente o no. En temas de costos definitivamente no sería lo más conveniente, ¿no? Si podemos cambiar el sentido del aligerado simplemente para utilizar un peralte de losa menor, creo que sería lo más adecuado. Ahora, como les comento, hay distintas situaciones. ¿Por qué? Porque por ahí pueden haber proyectos que tú vas a tener que dirigir la carga a ciertos pórticos para evitar deformaciones excesivas. ¿Cómo así, ingeniero? A ver, si yo escojo la opción de todo horizontal, ¿listo? Todo horizontal. Imaginémonos que este proyecto, no sé, es de albañilería en el sentido vertical y tengo muros en estos tres ejes, prácticamente muros completos en estos tres ejes. Yo creería que quizás sí sería la mejor opción aquí colocarlo horizontal y con un peralte de 25. ¿Por qué? Porque estamos cargando los muros, ¿sí? Y sabemos que los muros, el sentido de los muros, el sentido Y va a tener una rigidez bastante considerable. Y para el tema de las verificaciones, es mejor cargarles con mayor carga axial a los muros, ¿sí? A que no tengan carga axial. Eso nos va a ayudar para las verificaciones, ¿correcto? Entonces, podría ser una buena opción, ¿no? Ahora, también podría evaluar si lo considero todo vertical, tendría que ver, ¿no? Voy a estar cargando estos pórticos prácticamente, si cargo todo vertical. Y si cargo estos pórticos y por ahí estos pórticos me generan desplazamientos excesivos, ahí voy a evaluarlo, ¿no? Porque si sé que al cargarlos me está generando mayor desplazamiento, entonces, ¿qué hago? No los cargo. Cargo los muros, evito cargar los pórticos y los pórticos prácticamente solo van a eh, soportar su peso propio y las cargas sísmicas en el sentido que le corresponde. ¿Listo? Entonces, esto muchas veces es cuestión de evaluarlo ya luego de un análisis, ¿no? Previamente puedes tener ideas, conceptos, pero lo vas a verificar posterior a un análisis, ¿correcto? Ok, pasemos ahora al predimensionamiento de losas macizas. Para el predimensionamiento de losas macizas, mayormente las losas macizas van a trabajar casi siempre de forma bidireccional por su mismo armado. Por ejemplo, en las losas aligeradas colocamos el acero principal en un solo sentido, el acero negativo y el acero positivo. ¿Listo? Y en el otro sentido colocamos un acero de temperatura. ¿Sí? Este acero de temperatura más que todo sirve para evitar fisuraciones en la losita superior. No tiene una función de transmitir cargas, ¿correcto? En cambio, en la losa maciza no. En la losa maciza no es que vayamos a darle un sentido principal y un acero de temperatura en el otro lado, ¿no? Mayormente vamos a tener una distribución probablemente uniforme, 3/8 cada 20 en ambas direcciones, quizás unas zonas con reforzamiento adicional, no lo sé, pero su armado mayormente es bidireccional. Cuando una losa maciza se comporta como unidireccional, ajá, por ejemplo, en conceptos como rampa, ¿sí? Cuando tú tienes una rampa, voy a dibujarla acá en planta, ¿sí? Este es un corte, digamos. Tu rampa prácticamente va a tener un comportamiento unidireccional. ¿Por qué? Porque va a contar con apoyos en solo dos extremos, prácticamente no tiene a qué transmitirle cargas en la parte superior e inferior. Entonces, aquí se le puede colocar un acero mínimo en la parte vertical, pero principalmente esta rampa, o que también podemos llevar al concepto de escalera, ¿sí? Porque la escalera también inclinada transmite cargas a solo dos puntos de apoyo al inicio y al final, no transmite lateralmente, ¿correcto? Entonces, podríamos considerar este tipo de losas macizas
como unidireccionales en un tema de idealización. Pero pasando las losas macizas bidireccionales ya en planta, en un techo o en un encofrado, vamos a ver cuatro criterios de predimensionamiento, ¿sí? Cuatro criterios de predimensionamiento. Empecemos con el primer criterio, el cual nos dice lo siguiente: L entre 40. ¿Pero qué es L? Pasemos a esta figura. L1 o L lo vamos a considerar como la luz mayor. Ln, L2 lo vamos a considerar como la luz menor. Entonces, sabríamos que L entre 40 sería la luz mayor entre 40. Segundo criterio, la altura de una losa aligerada menos 5 centímetros. ¿Cómo es eso? Bueno, más que todo nos dice el concepto de tú predimensiona este paño como si fuera una losa aligerada unidireccional. Ponte que en tu predimensionamiento te salió 20 centímetros. Bueno, este concepto es bastante sencillo. Te dice, bueno, si en aligerado te salió 20, en maciza te saldrá un espesor de 15. Ok. Tercer criterio, que todos lo conocemos, personalmente no me gusta porque creo que siempre da valores muy pequeños, es perímetro sobre 180. Medimos simplemente el perímetro interior y lo dividimos entre 180. Y el cuarto criterio está relacionado a unas fórmulas que nos da la norma E060 para un predimensionamiento, donde el espesor tiene que ser mayor o igual a L1, que es la luz mayor, por 0,8 multiplicado por FY entre 14.000 dividido entre 36 más 9 veces beta. Entonces tenemos cuatro criterios. Siempre hay que considerar que la losa maciza como mínimo va a tener 12,5 centímetros de peralte y que este factor de beta, ¿sí? Prácticamente es la relación entre L1 y L2, ¿no? Entre la luz mayor y la luz menor. Vayamos a este tercer criterio, que es el predimensionamiento de vigas. Hablamos obviamente de vigas sísmicas, ¿no? No de vigas chatas. Entonces, para las vigas sísmicas también tenemos un par de predimensionamientos. Aquí tenemos un concepto que depende netamente de las categorías, categoría A, categoría B, categoría C. ¿Qué significan estas categorías? Bueno, la categoría C, según la E030, diseño sismo resistente, nos dice que son edificaciones comunes, viviendas, hoteles, oficinas, mmm, edificios multifamiliares, etcétera, ¿no? Departamentos. Son edificaciones comunes donde tenemos el concepto de que no va a haber una cantidad de personas considerable dentro de un paño durante mucho tiempo a lo largo del día, ¿no? Por ejemplo, en una vivienda viven tres, cuatro personas. Las tres, cuatro personas por ahí en algún momento pueden estar en el comedor, pero normalmente cada uno va a estar en un lugar diferente, ¿no? Entonces es como vamos a considerar un valor menor en temas de la sobrecarga. La categoría B son edificaciones importantes. Ya aquí podemos tener el concepto que son estructuras o edificaciones donde sí vamos a tener un tránsito regular de personas, ¿no? Centros comerciales, algunas estaciones de bus, lugares donde se amontonan una gran cantidad de personas en cierto momento. Y finalmente tenemos la categoría A, que son edificaciones esenciales, que aquí podemos encontrar hospitales, colegios, universidades, comisarías, estaciones de bomberos, zonas donde vamos a tener algún concepto importante, por ejemplo, en temas relacionados con la salud, educación, por ejemplo, los colegios importantes, los hospitales, clínicas, etcétera, o también lugares o edificaciones que puedan servir como refugio ante una desgracia, ¿sí? Por ejemplo, estadios, coliseos. ¿Por qué? Porque cuando ocurre un sismo mediano o grande y existen bastantes daños en el lugar, ¿no? Del incidente, ¿qué pasa? Se necesita sí o sí zonas de refugios. Entonces, estas edificaciones se diseñan de una forma especial, con mayor carga,
para evitar sufrir daños ante grandes sismos y ante un evento sísmico podamos utilizarlo como resguardo de personas. A ver, ahí tenemos una consulta, ingeniería para aligerados en dos direcciones. Para el aligerado en dos direcciones, el concepto es muy similar al predimensionamiento de el aligerado en una dirección menos 5 centímetros. Es un aproximado para el predimensionamiento de losas aligeradas bidireccionales. Ok, entonces, para edificaciones comunes, el predimensionamiento es la luz libre, que sería esta luz libre, entre 12. Para edificaciones importantes, perdón, sería la luz libre entre 11. Y para edificaciones esenciales, la luz libre entre 10. Para el predimensionamiento de la base, bueno, también tenemos tres criterios. El primero sería la luz libre entre 20. Otro criterio sería H medios o 2/3 de H. Se recomienda utilizar 25 centímetros de ancho como mínimo para evitar cangrejeras, pero bueno, a pesar de esto, en sistemas de albañilería sí se puede utilizar vigas soleras de 15 por 20, ¿no? Ya que aquí lo que más trabaja son los muros, ¿no? No tanto las vigas. Y bueno, aquí tenemos una imagen de un armado, aunque normalmente llevamos los ganchos hasta el extremo, ¿sí? Un armado con estribos y una sección de corte. Ok, chicos, hasta aquí alguna consulta o duda adicional que tengan. Todo claro, perfecto. Entonces, continuemos, chicos. Pasemos al predimensionamiento de columnas. Para el predimensionamiento de columnas, les voy a mostrar cuatro criterios, ¿sí? Pero esos criterios son criterios que se han ido desarrollando a lo largo de los años. Miren, en el año 1985, ¿hace cuántos años? Existía en el manual de Mindur el método Arnal. ¿Y cómo era este predimensionamiento? Fíjense que esta formulita se parece bastante al predimensionamiento que utilizamos en la actualidad, que nos dice que el área de la columna es igual al P de servicio, la carga axial de servicio, dividido entre un factor alfa por F'C, donde el P de servicio es la carga en servicio que recibe la columna de acuerdo a su área tributaria. Esta carga es acumulativa, es decir, debe incluir todo lo que la columna recibe en su parte superior. ¿De qué depende alfa? Para columnas esquineras, este alfa es 0,20, para perimetrales 0,25, para centrales 0,28. A ver, ¿a qué se refiere con este tipo de columnas? Uy, vamos a dibujar aquí un rectangulito. Listo. Por ejemplo, aquí podemos ejemplificarlo, me parece. Columnas centrales serían las que tienen prácticamente cuatro paños colindantes, ¿no? Las esquineras, las que tienen prácticamente un paño colindante. Y las perimetrales, las que tienen dos paños colindantes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hallar el área tributaria de la columna central, ¿qué tendría que hacer? Ojo con esto. Entre estos dos ejes horizontales, entre el eje de la columna y el eje superior, voy a trazar a la mitad una línea horizontal. Entre el eje de la columna y el eje inferior, voy a trazar una línea horizontal. Entre el eje de la columna vertical y el eje de la izquierda, a la mitad, trazo una línea vertical. Entre el eje vertical de la columna y el eje de la derecha, trazo una línea vertical a la mitad de los ejes. Todo lo que se encuentra en esta zona sería el área tributaria de mi columna central. Todo lo que tenga en esta zona sería el área tributaria de mi columna esquinera, ¿no? O de cada columna esquinera. Y el área tributaria que tengo aquí sería el área tributaria para mis columnas perimetrales.
¿sí? Para mis columnas perimetrales, ¿no? A la que le corresponda, ¿no? A cada una de las columnas perimetrales. Entonces, ¿cómo podemos hallar este P de servicio? ¿Cómo nos hallaron, cómo nos enseñaron a utilizar este P de servicio en la universidad? Tendríamos que hacer un metrado de cargas. Por ejemplo, tengo que primero metrar las cargas que se encuentran encima de la losa. Dentro de la losa tenemos el peso propio de la losa, ¿sí? Que va a estar en toneladas por metro cuadrado. Voy a tener el piso terminado, también en toneladas por metro cuadrado. Voy a tener por ahí peso de tabiquería adicional, que también podría estar en toneladas por metro cuadrado. ¿Listo? Ya tenemos toda la carga de la losa en toneladas por metro cuadrado, es decir, una carga distribuida en un área. ¿Cómo hago yo para trasladarlo a la columna? Bueno, primero tengo que trasladarlo a las vigas que correspondan. Si esta losa, perdón, es unidireccional, va a cargar únicamente a la viga superior y a la viga inferior. ¿Y cómo la carga? Con una carga uniformemente distribuida. Tengo que multiplicarlo por su ancho tributario. ¿Listo? Pero esta viga va a tener carga tanto del paño inferior de losa como del paño superior de losa. Entonces aquí ya voy a tener una segunda carga. Listo. Ya lo mismo para el otro lado, ¿no? Lo mismo para el otro lado. ¿Listo? Ahora, ¿qué más? Vamos a tener que, ya tenemos esas cargas encima de la viga. Lo que tenemos que hacer es llevar las cargas encima de la viga a la columna. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, esta carga que está en tonelada por metro cuadrado, le tendríamos que añadir el peso propio de la viga. El peso propio de la viga. Así que lo voy a poner peso propio de la viga. Por ahí también le tendríamos que añadir tabiquería adicional que se encuentre justo encima de la viga, ¿no? Podría ser una carga por aquí, otra carga por aquí, ¿no? Una carga por metro lineal que se encuentre justo encima de la viga. ¿Listo? Una vez tengamos eso, lo vamos a multiplicar también por un ancho tributario o, claro, lo vamos a multiplicar por un ancho tributario o por una longitud total de la viga y lo vamos a dividir entre dos, porque la mitad de esta carga se iría para la columna central y la mitad de la carga se iría para la columna del extremo, que sería la perimetral. ¿Listo? Ahora, esto también tenemos que hacerlo al otro lado. Lo vamos a poner aquí con un grosor diferente. ¿Ya? Aquí estamos llevando una carga, la carga distribuida que se encuentra encima de la viga a la columna y lo vamos a llevar como una carga puntual. Lo mismo hay que hacer del otro lado. Lo vamos a llevar como una carga puntual. Ahora, las vigas verticales, la del lado superior y la del lado inferior, ¿no le transmiten cargas? Sí, pero la única carga que le van a transmitir es de su peso propio. ¿Sí? Y por ahí un tabique que tengan encima también podría ser, ¿no? Un tabique. Estas vigas también le van a llevar una carga axial a la columna, otra carga axial a la columna. Entonces, luego de hacer eso, ¿sí? Imaginemos que aquí tenemos varios pisos. Todo lo que he hecho ahorita es para hallar la carga axial de un piso. Imaginémonos que del piso 5. Hay que hacer lo mismo para el piso 4, para el piso 3, para el piso 2, para el piso 1. Y a esto se le tendría que sumar la carga axial producida por el peso propio de la columna. Una vez que tenga todo esto, sumo absolutamente todas las cargas axiales y voy a obtener el P, la carga axial de la carga muerta, únicamente de la carga muerta. Hay que repetir este proceso, pero con la carga viva. Entonces vas a tener una carga axial de la carga viva. Listo, ya tenemos la carga muerta, la carga viva, la sumamos y esto recién sería la carga de servicio. ¿Sí? Esto recién sería la carga total de servicio. Ahora, ¿ustedes se imaginan hacer esto en un proyecto real? Estar haciendo todo este metrado de cargas que vimos en la universidad para poder hallar esta carga de servicio para un predimensionamiento.
es mucha inversión de tiempo, ¿no? Entonces existen formas simplificadas de hacer este metrado de cargas. ¿Recuerdan que habíamos hablado de la categoría A, B y C? Siendo la categoría A edificaciones esenciales, la categoría B edificaciones importantes y la categoría C edificaciones comunes. Bueno, existe un factor, ¿sí? Lo vamos a llamar así, factor, que es un factor que va a ser un peso aproximado por metro cuadrado. Por ejemplo, para edificaciones comunes, este factor suele ser 1,1 toneladas por metro cuadrado. En la categoría B suele ser 1,2 toneladas por metro cuadrado. Perdón, en la categoría B. Y en la categoría A suele ser 1,5 toneladas por metro cuadrado. ¿Para qué me sirve? ¿Sí? ¿Para qué me sirve este factor? Ok, vamos a hallar este P de servicio de forma rápida. Pongamos el mismo ejemplo. ¿Sí? Uy, perdón. Vamos a dibujar aquí un rectangulito. Listo. Estoy predimensionando por ahora mi columna central, ¿no es cierto? Entonces ya hallé, ¿sí? Ya les he enseñado cómo hallar su área tributaria, ¿no es cierto? Mitad de eje, mitad de eje, mitad de eje, mitad de eje, ¿correcto? Todo esto es el área tributaria de esta columna. Esto puedo hallarlo rápido en el AutoCAD. Dibujo líneas, trazo líneas, mido área y puedo hallar el área tributaria de la columna. Esto sí es fácil de hallar. Entonces, este P de servicio va a ser igual al factor multiplicado por el área tributaria multiplicado por el número de niveles. Así de fácil. Es decir, si esta área tributaria, pongamos números, es 30 metros cuadrados, tenemos 4 pisos y es una edificación de oficinas que es categoría C, nuestra carga de servicio sería la siguiente. Factor edificación común 1,1. Área tributaria 30. Pero ok, pongámoslo con unidades, ¿sí? Pongámoslo con unidades. 1,1 toneladas por metro cuadrado. Área tributaria 30 metros cuadrados. Número de pisos 4. ¿Cuánto nos sale esto? 1,1 por 30 por 4. 132 toneladas. ¿Por qué metro cuadrado con metro cuadrado se va? ¿Sí? Es decir, la carga axial de servicio de esta columna aproximadamente va a ser 132 toneladas. Y lo hemos hallado en 1 minuto, 2 minutos más o menos. Entonces podemos utilizar esta forma rápida, por así decirlo, para hacer predimensionamientos de diferentes columnas. A ver, ahí tenemos una consulta. Ingeniero, cuando se considera un área tributaria de forma trapezoidal o triangular, ¿cuál es la diferencia en considerar uno rectangular en comparación de los otros mencionados anteriormente? Es que depende mucho, ¿no? O sea, ahorita yo les he mostrado una losa aligerada unidireccional. Si recordamos un poco, ¿no? El concepto de metrado de cargas, si tú tienes una losa aligerada bidireccional, ¿cómo se distribuyen estas cargas? Se distribuyen a las 4 vigas, entonces aquí es el método del sobre, ¿no es cierto? Entonces trazamos a 45 grados y aquí trazo esta línea. Entonces toda esta carga que estoy señalando aquí se va a trasladar a la viga superior y se va a trasladar como una carga trapezoidal, ¿correcto? En este caso sería una carga triangular para las vigas laterales. Entonces, es un metrado de cargas normal y cuando tú este metrado de cargas lo llevas a la columna, simplemente sería multiplicar su área, ¿no es cierto? Y llevarías esa carga bueno, claro, a la columna superior y esta carga a la columna inferior, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Ahora, en estos ejemplos podemos tener muchas, muchas variables, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, yo puedo tener un tabique encima de la viga, pero solo en esta parte.
Entonces le voy a tener que añadir una carga uniformemente distribuida. Puedo tener un tabique que pase de forma perpendicular, entonces voy a tener una carga puntual. Entonces, todo esto de hacer, como les comento, este metrado de cargas de forma manual, simplemente en la universidad es para que sepan cómo hacerlo, no lo van a aplicar en la realidad, ¿no? Por eso les decía, ustedes se imaginan hacer un metrado de cargas manual en un proyecto difícil, ¿no? Si no es de forma académica, no lo veo necesario, ¿no? ¿Por qué? Es que recordemos que este tema de predimensionamiento, chicos, es eso, es un predimensionamiento, es una dimensión inicial, por así decirlo. Son guías. Si ustedes por ahí su predimensionamiento, no lo sé, en algún momento llega a ser de forma visual, ¿por qué? Porque ustedes ven el proyecto, ya es un proyecto muy parecido a 100 proyectos que han hecho antes. Tienen áreas tributarias de 20 a 30 metros cuadrados. Entonces ustedes, si tienen 4 o 5 pisos, por ahí proponen que desde el inicio sus columnas sean de 30 por 30, 25 por 40, 25 por 50, y al final eso lo van a verificar en el programa. Están utilizando un criterio propio, ¿no? Pero para evitar también esto, porque por ahí uno puede tener un criterio de 25 por 40 y otro de 30 por 80, existen formulitas que se han ido viendo a lo largo de los años que nos sirven como valores iniciales, ¿no? Entonces, si tu predimensionamiento, tu columna te sale 40 por 40, tú puedes optar por 40 por 40, o si deseas, optas por uno un poco menor, 35 por 35, o optas por asegurarte con 45 por 45. Al final, ¿tú dónde verificas si está bien o mal este predimensionamiento? En el análisis, ¿no es cierto? En el análisis verificas si, primero, si estos elementos son capaces de soportar la carga que le llega. Y segundo, si no lo va a cargar demasiado, ¿no? Porque no vamos a hacer un predimensionamiento óptimo en una columna de 30 por 50, pero en vez de tener una cuantía mínima de 1%, le vas a poner 10 varillas de 1 pulgada que te dan una cuantía de 3,5%, ¿no? No sería como que lo más óptimo, creería yo, ¿no? Por ahí si aumentamos un poquito más el ancho, unos 5 o 10 centímetros a cada lado, ya nos podría salir tranquilamente un valor de cuantía mínima, ¿no? Entonces, estos predimensionamientos mucho nos van a dirigir a eso, a no tener cantidades de acero excesivas, por así decirlo, ¿no? Y, por ejemplo, en vigas y losas, lo que nos va a evitar es que tengamos que hacer verificaciones de deflexiones. ¿Listo? Ok. Entonces, ya hemos visto estos factores, ya hemos visto cómo hallar la carga de servicio. Para las perimetrales sería lo mismo, ¿no? Para las perimetrales, lo único que va a variar es el área tributaria. Y para las esquineras también, ¿no? Lo único que va a variar es su área tributaria, ¿sí? Obviamente el área tributaria de una perimetral es casi la mitad de una central y de una esquinera es casi la cuarta parte de una central, ¿no? Depende mucho también de la distancia entre ejes, ¿ok? Listo, entonces ya sabemos cómo hallar esta carga de servicio, ya hemos visto que este factor alfa depende de la ubicación de las columnas. A ver, ahí tenía otra consulta. Ingeniero, una columna que está bordeando un tragaluz, ajá, pero se ubica casi por el centro de la planta. ¿Qué tipo de columna se consideraría? Ah, esa es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ok, a ver, vamos a ponerlo, ¿no? Y también vamos a llevarlo un poquito al concepto que les estaba explicando, ¿no? Que lo que escogemos al final termina siendo un predimensionamiento y al final mucho va a tener que ver también con nuestro criterio, ¿no? A ver, yo entiendo que vamos a predimensionar una columna central, pero por ahí no lo sé, tengo un ducto. Entonces, si yo hago mi área tributaria, en teoría mi área tributaria va a estar cubriendo toda esta zona, ¿sí? 4 paños, pero no tengo carga aquí, ¿no? No tengo carga en esta zona. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo la considero? ¿Perimetral, central? Peor aún, imagínense que tengo otro ducto acá también. Entonces, prácticamente voy a tener 2 paños cargados. ¿Ustedes cómo la considerarían? Uy, perdón, se me borró. A ver, ¿ustedes cómo la considerarían? ¿Como central o como perimetral? ¿Sí? ¿Cómo la considerarían ustedes? A ver, ducto aquí, ducto aquí. Sí, es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo cualquiera. ¿Qué opinan? A ver, voy a borrar esto.
¿Listo? Y mi área tributaria está aquí. A ver, perimetral, central, ajá, ya ven, hay criterios diferentes. Ingeniero, ¿mi criterio está mal? No, no, chicos, si lo consideran como central, no estaría mal, ¿no? Evidentemente, la carga que le estás considerando es mayor a la que tiene, te van a salir dimensiones un poquito más grandes. Entonces, tú puedes usar tus propios criterios. Ari. ¿Yo qué haría? Dos opciones. La primera, lo considero como perimetral, pero al resultado lo multiplico por 0,5, ¿sí? Fácil, ¿no? Al resultado lo multiplico por, ahora quiero borrar esto porque se me, ahí está. Al resultado que me salga de una columna central, perdón, lo multiplico por 0,5, ¿no? Mi criterio es, si tengo 4 paños normalmente y ahora tengo 2, bueno, lo multiplico por 0,5, ¿no? Si tengo 3 paños cargados, ¿sí? Imaginémonos, ¿no? Aquí no hay ducto, aquí no hay ducto. Tendríamos 3 paños cargados. ¿Qué haría yo? Bueno, mi criterio sería P de servicio por 0,75, ¿no? Ahora, alguien quiere considerar, ¿sí? En el caso que sí se tenga un ducto aquí, como una columna perimetral con el concepto que tengamos 2 paños colindantes. Está bien, ¿no? Consideras tu P de servicio para una columna perimetral. Yo les aseguro que los resultados entre una y otra te van a salir cercanos, ¿no? Por ahí quizás hablando de números exactos, aquí te sale una columna de 50 por 50 y aquí una columna de 45 por 45. ¿Cuál escojo? La que tú prefieras. Si quieres por ahí empezar con valores lo más óptimo posible, arrancas con 45 por 45. Si quieres ir tanteando y ver si de repente 50 por 50 sería suficiente o por ahí necesitas apoyarte también en un tema de rigidez, de tratar de empezar a rigidizar la estructura, podrías escoger 50 por 50. No es que uno esté mejor, otro esté peor, no. Lo vas a ver todo esto al final en el análisis, ¿sí? Y ya en el análisis recién podríamos hablar de una etapa de optimización, ¿sí? O simplemente lo dejamos como está, ¿ok? Ok, chicos, ¿alguna consulta adicional que tengan por aquí? Ok, perfecto. A ver. Perfecto. Sigamos entonces. A ver, déjenme mover esto. Listo. Pasemos al siguiente predimensionamiento, el predimensionamiento de Farger y Farger. ¿Qué nos dice este predimensionamiento? Bueno, aquí quisieron simplificarse un poco más y también tienen tipos de columna central, lateral, que es lo mismo que perimetral, y esquinera. Para la central, este predimensionamiento te dice lo siguiente, fíjense que es bastante simple, 15 veces PU. Para la lateral, 25 veces PU, para la esquinera, 35 veces PU simple, ¿no es cierto? Pero ojo con esto, el área se encuentra ya en centímetros cuadrados, es decir, este resultado que tú vas a obtener lo vas a obtener en centímetros cuadrados, pero la carga axial ya se encuentra en toneladas. Este PU, ¿sí? En este concepto es igual al P de servicio que habíamos hallado antes, ¿sí? Entonces, pero fíjense que aquí te dice que, ojo, coloca esto en toneladas. Ajá. Y el área la vas a hallar directamente en centímetros. ¿Ya no tengo que transformar? No, te está diciendo directamente con las unidades con las que tienes que trabajar. ¿Listo? Es un concepto más fácil, más simplificado. Pasemos a este tercer concepto. Yo diría que este concepto por ahí vayamos descartándolo desde el comienzo, pero es un criterio que se tenía. Es el predimensionamiento de Mario Paparoni y vamos a darnos cuenta que no tiene nada que ver con los anteriores conceptos. En este predimensionamiento tú vas a hallar un factor alfa. Este factor alfa se halla de la siguiente manera. H, que es la altura en metros de todo el edificio, dividido entre 1500 multiplicado por AP. Y AP es el área de la planta. ¿Cómo así? Si tú, tu planta, ¿sí?
Imaginémonos una planta arquitectónica cualquiera. Imagínate que tienes una, dos, tres, cuatro, cinco, 10, 15 columnas. Tienes un área de 8 por 2, vamos, pongámosle 15 por 10. Es decir, tienes un área de 150 metros cuadrados. Según este predimensionamiento, tú vas a primero a hallar la altura. Imaginémonos que tenemos 4 niveles, cada nivel tiene una altura típica de 260. Entonces, a ver, 4 por 260 sería 10,4 metros. El área en planta sería los 150 metros cuadrados. Divides, ¿sí? H entre 1500, todo esto por AP, ¿correcto? Y de frente te va a hallar este factor alfa que es igual al área total de columnas en una planta. O sea, no te está dando el área de una columna, te está dando el área total de columnas en una planta. Pero ¿cómo hago yo, ingeniero, entonces para hallar el área de una sola columna? Según este concepto, lo que tendrías que hacer esto para hallar el área de una columna, aquí ya no distingues si es perimetral, central o esquinera. De frente, tú le podrías colocar el valor, el factor de alfa dividido entre el número de columnas. Y esto te va a botar el área de una columna cualquiera. Pero fíjense que con esto prácticamente todas las columnas van a tener la misma dimensión. Entonces, por ahí como que ese concepto no es muy válido, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, hace bastantes años se tenía este concepto, ¿no? Quizás en algún momento lo han utilizado. Y finalmente tenemos el método recomendado. A ver, tenemos ahí una consulta, profesor. En ese segundo concepto, la columna esquinera sería de mayor dimensión que la central, a diferencia del primer método. No, 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 no. Es que, a ver, fijémonos, chicos, en la primera fórmula, si te das cuenta, en la central tu factor alfa es 28 y en la esquinera tu factor alfa es 0,20. Pero, ¿qué pasa cuando este valor es más pequeño? El área de tu columna disminuye. ¿Cómo así, ingeniero? ¿Por qué para una esquinera este valor me hace que mi área de columna sea mayor? Bueno, lo llevamos simplemente al concepto de la magnitud de la carga de servicio. Si tú en una carga de servicio de una columna central te sale 40 toneladas, en una columna perimetral te podría salir 20 toneladas y en una columna esquinera te podría salir 10 toneladas. Entonces, estos factores que tenemos aquí, de cierta forma, ¿sí? Imaginémonos que aquí este 40 con este factor alfa y multiplicado por F'C, te lo amplifica, ¿no? Este valor al ser menor a 1, ¿sí? Te amplifica. Mientras más pequeño sea este valor, más alto va a ser esta área de la columna. Mientras más alto sea, va a ser menor, ¿correcto? Entonces, supongamos que este factor alfa te lo amplifica a 50, ¿sí? Este de 20 te la amplifica a 28 y este de 10 te la amplifica a 19, ¿no? Entonces, el que más va a estar amplificado va a ser el de la esquinera, pero precisamente también porque su carga axial va a ser mucho menor, ¿no? Entonces, estos factores alfa y en este caso, este factor de aquí de 35, lo que está haciendo es como que regulando un poquito, ¿no? Yo ya sé que me va a salir una carga axial muy pequeñita en la esquinera, bueno, le aumento un poquito más, ¿no? Por eso es que este valor es mayor al de la columna central, ¿sí? Por eso básicamente, ¿no? Bueno, aquí ya hemos visto que no tiene nada que ver la ubicación de la columna, entonces podemos pasar al método recomendado, que vamos a darnos cuenta que también está muy relacionado a este concepto, ¿sí? De la ubicación de la columna. En el método recomendado utilizamos la siguiente fórmula, lambda por PG dividido entre N por FC. Este PG es igual que la carga de servicio que ya hemos hallado, ¿sí? O que la carga última. ¿Qué te dice? Lambda
o este valor de n para una central es 1,10 y 0,30. Perimetral 1,25, 0,25. Esquinera 1,50 y 0,20. Entonces, fíjense, en la central este valor es pequeñito, este factor lambda que está acá arriba, es decir, lo amplifica poquito. Si le vamos a poner aquí un valor así, un mayor. Y este n, que es 0,30, también lo amplifica un poco. En una esquinera, fíjense que este lambda es 1,50, ya lo amplifica bastante. Y este n es 0,20, lo amplifica más. ¿Sí? Entonces llegamos al mismo concepto, ¿no? Mientras sepamos que la carga axial va a ser menor, estos factores sirven de cierta forma para regular que ese valor tampoco sea tan pequeñito y lo elevan un poco, ¿no? Lo elevan un poco. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí alguna consulta o duda que tengan. A ver. Dije, y el predimensionamiento en viga secundaria sería lo mismo que h sobre 12. Ah, ya. A ver, aquí me había olvidado del segundo concepto. Existe un segundo concepto de predimensionamiento en vigas, que se divide en vigas principales y vigas secundarias prácticamente. Este concepto te dice lo siguiente: vigas principales h entre 12, vigas secundarias h entre 14. Pero ¿a qué considerar vigas principales y vigas secundarias? Bueno, podríamos considerar vigas principales a las vigas que van a soportar mayor carga, ¿no? Por ejemplo, aquí las vigas que soportan mayor carga serían las horizontales, ¿no? Porque las losas aligeradas le transmiten todas las cargas de gravedad a esas vigas. Y las vigas secundarias podríamos considerarla como las vigas verticales, ya que prácticamente solo van a soportar su propio peso y, bueno, la carga sísmica, ¿no? Podría ser, ¿no? Es un concepto, personalmente no lo utilizo. ¿Por qué? Porque en sus proyectos, como les comenté, van a tener sentidos de losas aligeradas que lo pueden uniformizar o puede ser muy variable. Entonces, es como que puede que te salga que esta sea principal, esta principal, esta principal, esta secundaria, esta secundaria, esta secundaria. Entonces, estar haciendo eso no lo veo muy conveniente, ¿no? Yo prefiero tratar de generalizar un concepto de h entre 12, ¿no? Y luego si veo que se puede optimizar, lo optimizo. ¿Listo? De paso que también le doy uniformidad a esos valores. Ingeniero, el último criterio, ¿quién lo inventó? Ah, buena pregunta. Ahí sí no sabría decirte. Al menos en las bibliografías que lo he encontrado, simplemente lo he visto como método recomendado o como el único método que recomiendan para utilizar, ¿no? Ahora, seguramente ustedes van a encontrar fórmulas diferentes, factores diferentes, y alguien me puede preguntar, ingeniero, ¿pero estaría bien o estaría mal? Como les comento, pueden utilizar el criterio que ustedes prefieran, ¿no? Por ejemplo, en losas de los 4 criterios que hemos visto, ustedes pueden escoger el que sea. Como nuevamente les digo, este es un criterio de predimensionamiento, ¿no? No es un concepto de cuál está mejor, cuál está peor, ¿no? Quizás algunos te lleven de forma más rápida al valor definitivo, otros con un paso menos, no lo sé. Entonces, simplemente es probar, ustedes probar, hacer proyectos y ustedes van viendo, ¿no? O sea, pónganse que, no lo sé, alguien empieza a utilizar el método de Farrier y Farrier y se da cuenta que normalmente las columnas con este predimensionamiento, a como terminan aumentando 10 centímetros. Luego pasan al concepto del método recomendado, ¿no? En sus siguientes proyectos. Y se dan cuenta que estos valores normalmente suelen ser los finales o por ahí se puede optimizar unos 5 centímetros, ¿no? Entonces ya ahí toman la decisión de hacerle caso al método recomendado, ¿no? Y como les digo, si ustedes encuentran otras fórmulas, otro método y ven que les sirve, también pueden utilizarlo. Muchas veces en la U me pidieron fuente, pero nunca la encontré. Sí, yo tampoco personalmente te habré revisado como 8 o 10 bibliografías y nunca he encontrado quién habría inventado este método, ¿no? Esta fórmula. Pero si te das cuenta, esta fórmula se parece bastante a la del método Arnal y estas fórmulas se inventan en el 85. O sea, imagínense que prácticamente esto ha derivado en ciertas variaciones, ¿no? Pero no es muy poco, ¿no?
Entonces, incluso miren, ustedes aquí este valor de lambda entre n lo podrían hallar de frente, ¿no? 1.10 entre 0.30, 1.25 entre 0.25, 1.50 entre 0.20 y convertirlo, no sé, en un factor beta, digamos, ¿no? Y la división de esto te va a dar betas que los utilizan de frente en vez de estar hallando lambda y n, ¿no? Depende ya de ustedes. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una pequeña práctica. De paso, aprovechamos para tener un tiempo de descanso. A ver, consideremos que esta práctica la podemos hacer en 4 o 5 minutos y el descanso también lo podemos tener de 4 minutos. Son 9:10, entonces regresamos 9:19, ¿les parece? Pero ¿qué es lo que quiero? Quiero que ustedes me digan, ¿sí? A nivel de escritura, no necesito imágenes. Lo siguiente, por ejemplo, ¿qué losas van a escoger? ¿Aligeradas, macizas, unidireccionales, bidireccionales? ¿En qué sentido? Eh, ¿Listo? Entonces, losas. Sentido, que ya hagan el predimensionamiento y que me digan el tipo de losa. Luego, vigas también, que ustedes me digan ya, para las vigas, para las horizontales voy a utilizar tal peralte, para las verticales voy a utilizar tal peralte. ¿Con qué concepto? Ya ustedes lo ven, el simplificado que es entre 2 entre 14 o el que depende de la categoría. Y columnas, vamos a escoger una central y una esquinera, ¿sí? La central vamos a considerarla esta, ¿sí? Y la esquinera la voy a considerar esta, ¿listo? También, ¿qué dimensiones le salen? ¿Correcto? Entonces, para eso vamos a aprovechar el tiempo y 9:19 empiezo a consultar también para ir considerando por ahí algunas intervenciones. ¿Listo? Entonces, 9:19 o bueno, ya 9:20, ¿no? Porque ya hemos pasado un tiempito conversando aquí para que tengan tiempo también. 9:20 regresamos.
Ok, chicos, continuamos. A ver, ¿qué me dicen, chicos? A ver, para ponerles intervención a los cuatro o cinco primeros, ¿qué valores utilizarían? Empecemos en orden, ¿sí? Empecemos con la losa. Tipo, dirección, peralte. A ver, chicos, ¿han calculado o no han calculado? A ver, ajá. Losa aligerada en dos direcciones, peralte 20. Perfecto, me parece bastante bien. Ujú, ujú. A ver, losa aligerada 25 en sentido Y, perfecto, muy bien, 25 centímetros en sentido horizontal. También podría ser horizontal, creo que vertical podría ser un poquito mejor. Dos direcciones, 25 centímetros, ejes ABCD, ajá, AB, ajá, ajá, muy bien. Perfecto, chicos. A ver, yo personalmente, ¿qué haría en estas que son paños casi cuadrados, bidireccional, que me va a salir un predimensionamiento de 20 de losa aligerada bidireccional, y en este sentido podría darle unidireccional, ¿no? Porque tengo un sentido más corto que justo está en el límite también de 20, entonces voy a tener la continuidad de una losa de 20, unos paños bidireccionales y otros pasos y otros paños unidireccionales, ¿no? Estas zonas que suelen estar cercanas a la escalera, yo suelo darles losas macizas, ¿no? También para rigidizar en esta zona, ya que de cierta forma aquí vamos a tener como un ducto. Las losas de dos direcciones para el T20, vigas, ajá, ajá, allá, ya se nos adelantaron aquí. Perfecto, en losas estamos bien, muy bien, chicos. A ver, en vigas, pasemos a vigas, no sé, por ahí dividámoslo, como les decía, en vigas horizontales y verticales. De repente escogen el mismo peralte, no lo sé. Depende de ustedes. A ver, por ahí me dicen vigas de 25 por 50, entiendo para ambas, ¿no? Ajá, lo veo bien, lo veo bien. 30 por 50, muy bien. 25 por 50, correcto. 25 por 50, perfecto, chicos. Sí, en el sentido horizontal definitivamente podría ser 25 por 50, considerando un L entre 12. Y verticalmente también, ¿no? Porque aquí por ahí he visto que a veces también es llevar mucho los conceptos de la universidad, ¿no? Te indican, por ejemplo, y en un proyecto real, que estas vigas son de 25 por 50 y esta viga, perdón, aquí 50, y esta viga la bajan a 25 por 40. No tiene mucho sentido, ¿no? Porque justamente, ustedes imagínense, ¿no? Aquí tienes un peralte de 50, viene otra columna, tienes un peralte de 40, viene otra columna, y nuevamente tienes el peralte de 50, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, con el acero superior no hay problema, pero con el acero inferior vas a tener que hacer corte, vas a tener que hacer un corte, vas a tener que hacer un corte. Innecesario, ¿no? Más que todo que incluso arquitectónicamente, si es que no hay muros en esta parte, se va a ver ese cambio de peralte, ¿no es cierto? Entonces no es muy adecuado. Entonces en esos casos también lo mejor es uniformizar, quedarnos con los valores más altos y uniformizar a lo largo del eje, ¿no? ¿Dónde podría haber excepciones? En volados, ¿no? En volados, si es que tu predimensionamiento del volado te sale de 20 centímetros o menos, ahí tranquilamente ya lo puedes trabajar con vigas chatas, ¿no? Pero ahí es distinto, porque tendrías algo así, digamos, ta, ta y ta, algo así. Bueno, ahí sí podría ser, ¿no? El acero superior, el acero inferior, y bueno, aquí un acerito también menor para la zona inferior del volado, ¿no? Entonces, podría ser una opción en estos casos que son ya de volado, son casos especiales, ¿no? Pero el de 25 por 50 en ambas direcciones. Perfecto, perfecto, muy bien, chicos. Entonces ya vamos generando ese criterio. Y finalmente, ajá, a ver ahí, ¿quién me dice las dimensiones de la columna central y de la esquinera? A ver, ahí tengo central 50 por 50, esquinera 40 por 40. Ok, excelente, chicos.
40 por 40, ok. A ver, dígame, ¿quién me dice una dimensión rectangular? A ver, pongámosle, no sé, que yo le quiero colocar esta una rectangular así y a esta una rectangular de esta forma, ¿sí? ¿Qué dimensiones le colocarían en caso yo quiera que sea rectangular? A ver, 30 por 50 esquinera, ajá, ahora vamos a ir anotando aquí, ¿sí? Central, esquinera. A ver, la central me han dicho 50 por 50, la esquinera 40 por 40, pero si es rectangular me han dicho 30 por 50. A ver, uno más, chicos, una rectangular, bueno, falta la central, ¿no? Pero a ver, alguien más que me diga, no, perdón, claro, está bien, alguien más que me diga dimensión de rectangular en el centro o en las esquinas para ver si tenemos variedad o todos tenemos el mismo criterio. Central 45 por 60, ok, perfecto. A ver, chicos, uno más de cada uno, para tener variedad, ¿no? Para ver cómo se puede tener variedad. Ajá, central 45 por 55, ok. 30 por 60, eso me gusta bastante. A ver, una esquinera más. A ver, yo voy a proponer ya 30 por, vamos a ponerle 25, ok. Sí, a grosso modo, 25 por 60, ¿sí? Vamos a ver, ¿listo? Vamos a ver qué nos sale. Entonces, yo también les estoy pasando un Excel que se llama predimensionamiento, ¿listo? En este Excel, uy, a ver, voy a mover esto por aquí, ahora sí. En este Excel, bueno, tenemos para predimensionar losas, vigas, columnas y cimentación, que es lo que vamos a ver ahora. Vayamos a esta parte de columnas para ver qué tanto difieren los resultados, ¿no? Lo que se llena, categoría común. Aquí ustedes pueden escoger importante o esencial. Este factor y los factores correspondientes ya se modifican dependiendo del tipo de columna, ¿no? El tipo de categoría se modifica para la carga de servicio. A ver, ahí tenemos uno más. Profesor, para el PG de las columnas debemos considerar el área tributaria con peso de la losa, viga, piso terminal y la misma columna. Es que ya está relacionado con el factor. O sea, ese factor ya incluye todo, 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 todo. O sea, ese peso que les ha hallado de 1.1, por ejemplo, aquí en esencial 1.5, en importante 1.3 y en común 1.1, este factor ya incluye absolutamente todo, ¿sí? Absolutamente todo. Ya no tienen que calcular nada más, que añadirle nada más, ¿no? De frente es el factor por el área tributaria por el número de pisos. Ya es un equivalente. ¿Listo? Reemplaza totalmente a cualquier metrado de cargos. Número de pisos 4. A ver, veamos. Área tributaria de nuestra columna central. Horizontal sería 6, vertical sería 550. Más 6 por 550. FC210 y veamos con una columna central. Fíjense, por el manual de Mindur me sale 50 por 50 si yo escojo una columna cuadrada, ¿sí? Esto que me sale aquí, todos los L's que me salen en este lado izquierdo es considerando una columna cuadrada, ¿listo? Esto del lado derecho, ustedes van a proponer un ancho y el Excel les va a brindar la longitud del sentido contrario, ¿listo? Entonces, por ejemplo, a ver, veamos todas las centrales. Aquí me sale 50 por 50. Aquí también podría ser 45 por 45, 50 por 50. El de Paparoni, a ver, mi altura del edificio eran 4 pisos. A ver, aquí le he multiplicado 4 por 2, 80. El área en planta, ¿cuánto es? Sería 18 por 17. Sí, ¿no? Más 18 por 17. Uy, perdón, perdón. Ahí está, ¿no? Más 18 por 17, correcto. El área de las columnas por piso, el factor alfa te sale 228 metros cuadrados. Número de columnas, ¿cuántas tenemos? 4, 8, 12, 16. Me está indicando que el área de una columna es 1428 centímetros cuadrados. Me propone una columna cuadrada de 40 por 40. Y el método recomendado, que finalmente podría ser el único que utilicemos, ya automáticamente se modifica lambda, el valor de n, me bota el área de la columna y
me indica que podría ser 50 por 50 o incluso de forma conservadora 55 por 55. Entonces, perfecto, chicos. Lo que me han dicho, 50 por 50, lo veo bastante bien. A ver, con un ancho de 45, ¿qué me propone? Aquí, vayámonos de frente al método recomendado ahora, ¿sí? Le voy a poner con un ancho de 45, ajá, me propone una sección de 45 por 60. Con un ancho de 30, me propone una columna de 30 por 85. Y si fuera 25 de ancho, ya me propone de 25 por 105. Creería yo que este elemento ya se va a comportar como una placa, ¿no? Entonces, por ahí, si quiero una rectangular, utilizo 30 o 35, ¿no? Para no tener tampoco longitudes tan largas. Entonces, tendría la dimensión de 35 por 75. No lo veo mal. Vayamos a la esquinera, ¿no? En la esquinera el área tributaria sería 3 por 3, 9 metros cuadrados, ¿no? ¿Qué cambio aquí? El área tributaria. ¿Qué cambio aquí? Que es tipo de columna. Uy, a ver, a ver. A veces sí, la G a esto. Ahí está, ahora sí, ahora no, todavía no. Vamos a poner esquinada, me parece. No. Ah, ya. Ahora sí, ya le cambié de forma manual, no importa. Entonces ya le cambié el área tributaria, ya le cambié el tipo de columna, ¿sí? Vamos a ver, a veces pasa esto. Bueno, ya, no importa. Bueno, para la esquinada, según el manual de Mindur, podría ser 30 por 30, el de Farrier y Farrier 40 por 40, ya empieza a variar. Y el de Paparoni para todo es igual, ¿no? Y en el método recomendado también me vota para columna cuadrada 40 por 40. Muy bien, chicos. A ver, con un ancho de 30 me propone una columna de 30 por 50, excelente, y con un ancho de 25 me propone una sección de 25 por 60. Perfecto, prácticamente todas las dimensiones que ustedes me han dicho estaban correctas. ¿Cuál escojo, ingeniero? Depende de ustedes, depende de la arquitectura, depende de su estructuración. ¿Listo? Por ejemplo, no lo sé, si quiero tratar de rigidizar un poco la estructura, a ver, yo propondría columnas en L aquí, propondría columnas horizontales en esta parte, quizás verticales aquí, quizás en L aquí. Aquí, bueno, habría que ver, ¿no? Por ahí puedo colocar también horizontales para cumplir con la longitud de desarrollo, acá verticales. Aquí podrían ser cuadradas, podrían ser circulares, podrían ser en L, podrían ser rectangulares hacia el lado izquierdo. Bueno, acá hacia el lado izquierdo no por la escalera, ¿no? Hacia abajo. Profesor, disculpe, entonces el método, si no se obtiene... Entonces el método recomendado, el PG, si no se obtiene con el metrado de cargas, ¿qué es lo que representa y cómo se obtiene? Me quedó la duda. Ya, es que el PG, si tú quieres hacerlo exactito, sí tendrías que hacer un metrado de cargas, ¿no? Entonces, es lo que les decía. Imagínate que tú quieres hacer el metrado de cargas de esta columna. ¿Qué tendrías que hacer? Metrar la losa, llevar la carga a las vigas, llevar la carga a la columna, acumular las cargas y acumularle la carga axial. Ponte que haciendo todo eso te sale un PG de 100 toneladas, ¿ok? Imagínate que haciendo el método manual correcto, como nos enseñaron en la universidad, nos sale 100. La forma simplificada de hallar este valor de FG es utilizando este factor, ¿sí? Entonces, este PG es igual, como les decía, al factor por el área tributaria por el número de niveles. Entonces, para una columna central, en este mismo ejemplo, el factor era 1,1 toneladas por metro cuadrado, porque estamos hablando de una edificación común, el área tributaria era 36 y el número de niveles era 4. Ponte que haciendo este método simplificado te sale 110 toneladas. ¿Qué te das cuenta? Que aquí te demoraste 20 minutos o más y aquí te demoraste un minuto, ¿no? Al final, este método es un poquito más conservador
y se llega al valor del resultado de una forma más rápida, ¿no? Entonces, repito, este valor no es exacto, ¿no? Es un valor estimado que ya se ha ido probando, se ha ido hallando este factor de peso por metro cuadrado para hallar este valor de forma más rápida. Pero, ¿qué representa este factor básicamente? Ustedes, de repente en la universidad han hecho también esto. Si hacen un metrado de cargas de la edificación total, ¿sí? El 100% de su carga muerta más la carga viva de toda la edificación, van a hallar un peso final, ¿no? Un peso total, ¿no? De la edificación. Entonces, ¿de dónde viene este factor? Bueno, se ha visto que este peso total de cualquier edificación dividida entre su área en planta multiplicado por el número de pisos, ¿sí? Te bota aquí ese factor. Ahora, ese factor normalmente tiene un rango, ¿no? Para edificaciones comunes, ese rango suele estar de 0,95 hasta 1,15 toneladas por metro cuadrado. Es decir, me refiero a este resultado, ¿sí? Repito, este P total tú lo has hallado de forma manual, has metrado todo el peso que tiene tu edificación de carga muerta y carga viva. Y lo estás dividiendo simplemente entre el área en planta y entre el número de niveles, ¿no? Y este factor está relacionado a eso. Para una edificación importante está entre 1,20 y 1,40 y una esencial está entre 1,40 y 1,60. Entonces, esos factores de 1,10, 1,30 y 1,50 son como valores promedios, pero un poquito más, ¿no? Por eso son valores medianamente conservadores, ¿sí? Entonces, a partir de eso, que es de donde nacen este tipo de factores, ¿no? No es como que un valor cualquiera, ¿no? Tiene sentido más que todo con el tipo de edificación. Y tiene sentido, ¿no? Porque en una edificación esencial con una edificación común, en la edificación esencial, al tener mayor carga sísmica, tus secciones van a aumentar, definitivamente, ¿no? A comparación de una edificación común. Las cargas van a aumentar, la sobrecarga va a aumentar, el peso de tu edificación va a aumentar, ¿no? Entonces, por eso es esa diferencia de los valores de 1,1, 1,3 y 1,5. ¿Listo? Ok, listo, chicos. No se preocupes, no se preocupes. Esas son preguntas al final nos terminan despejando dudas, ¿no? Creería yo a todos, ¿no? Por ahí alguien más tenía la duda y es bueno siempre hacerlo para que lo beneficie a los demás. Perfecto, chicos. Entonces, me parece que ya está claro, ¿no? El tema del predimensionamiento. Me parece bien, me han dado prácticamente todas las dimensiones correctas. Aquí te les enseño más que todo cómo utilizar la parte de losas y vigas. En losas tienen las dos opciones, colocan la luz libre para la losa aligerada. Por ejemplo, si colocan 450, te bota por el primer método un peralte de 20. Y por el segundo método, bueno, que es la sobrecarga, le he colocado aquí, digamos, una sobrecarga de punto 20, me bota una losa de 18. A ver, si aquí le pongo una sobrecarga de 400, ya me bota 21, ¿no? Si aquí le pongo 5 metros 20, ya me bota un peralte de 25. Para losas macizas tenemos las cuatro opciones. Igual, coloco L, coloco el predimensionamiento de una losa aligerada, coloco L1 y L2, siendo L1 la luz mayor, L2 la luz menor. Aquí puede ser 540. Y tenemos la opción 4. ¿Sí? Entonces te bota cuatro espesores de losas. ¿Cuál escojo, ingeniero? Personalmente trato de escoger un valor promedio, ¿no? A ver, tengo 12,5 y tengo 20. Entonces podría escoger quizás un valor intermedio de 15, de 17. Y en vigas también escojo la categoría, este es el primer criterio, categoría ABC. Coloco la luz libre de la viga, me bota el peralte y me bota recomendaciones de la base, ¿no? También la base yo la escojo según la recomendación. Puedo escoger viga principal o viga secundaria, lo mismo, la luz libre, me bota el peralte y las recomendaciones de la base. ¿Cómo? A ver. Ajá, esta pregunta me gusta. ¿En qué casos usar columnas LOT o cómo diseñar sus medidas? Perfecto, muy buena pregunta. A ver, de forma general, chicos, yo les diría que a partir de ahora no estén viendo todos los métodos, ¿no? También es para un tema de conocimiento de ustedes y por ahí quizás opten por utilizar alguno, no lo sé. Pero yo les diría que traten de utilizar solo el método recomendado, ¿no? Para predimensionamientos.
¿ok? Entonces, ¿cómo yo sé cuándo escoger una columna en L o en T? Bueno, una de las recomendaciones que les había dado en estructuración es que para cumplir con la longitud de desarrollo de al menos los ejes del perímetro, coloquemos columnas o placas en L. Yo trato, ¿sí? De por sí, si es que puedo, siempre colocar columnas en L en las esquinas, como mínimo. Si no, ya le coloco la longitud o una placa en un sentido, ¿no? Más o menos algo así. ¿Ok? Es recomendación. Entonces, ¿en qué otros lugares podemos usar columnas en L? Bueno, en colegios, la misma geometría te brinda que, o bueno, te propone la arquitectura que utilices columnas en T, ¿no? ¿Dónde más puedo utilizar en L? Depende de ti, ¿no? O sea, si por ejemplo tú tienes un muro de tabiquería aquí y un muro de tabiquería aquí, podría usar tranquilamente una columna en L para, de repente, si necesito un área considerable y trato de mantener el muro con un espesor uniforme, ¿correcto? Puede ser, ahora, circular, depende, por ejemplo, de la arquitectura. La arquitectura también me propone una columna circular, ¿no? Entonces, depende de ustedes, ¿sí? Depende de ustedes, depende de la arquitectura, depende de, a veces, la propuesta arquitectónica, ¿ok? Depende mucho de eso. Pero, ¿cómo sé qué sección darle? Esa es la pregunta, ¿no? Es proponer, ¿sí? Proponer y esa propuesta está en base a este resultado, que es el área de la columna, ¿sí? A ver, vamos a darle aquí un poquito más de niveles para que me salga un valor mayor. Le voy a poner una central, ¿sí? Vamos a ponerle 5 pisos. Ujú, ujú. Vamos a ponerle 6. Ah, ya, aquí la carga tributaria es mayor, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner 5. Ya, ahora sí. Miren que el área de esta columna me está botando que es 2880, ¿no es cierto? Si fuera cuadrada sería 55 por 55. Si fuera rectangular podría ser 35 por 85, ¿ok? ¿Qué pasa si es en L? Voy a proponer, ¿listo? Yo voy a proponer. Entonces, ¿qué hago? Propongo una columna en L, puedo empezar con dimensiones relativamente mínimas, es decir, le voy a poner 40 para cumplir con la longitud de desarrollo, le voy a poner 40 y le voy a poner anchos de 25, ¿sí? Es mi propuesta inicial. Entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos a abrir un AutoCAD, no sé si tengo por aquí. Aquí está, aquí, digamos. Y en el AutoCAD puedo dibujar, ¿no? Punto 4, punto 4, punto 25, punto 15 y cierro. ¿Listo? Vamos a acotarlo para que se vea. Punto 4, punto 4, punto 25, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Le pongo área, AA, doble enter, selecciono el rectangulito y fíjense, el área me está botando 0.1375 metros cuadrados. Le recorro 4 ceros y tengo un área de 1375 centímetros cuadrados. 1375 es mayor que 280, que 2880, no. Significa que esta área sección es insuficiente. Ok, vamos a hacer una segunda propuesta. Sí, ya veo que estoy lejos, entonces voy a aumentarle un poco, ¿no? Voy a aumentarle ahora tanto la longitud como el ancho. Ajá, entonces tengo 30 por 60, ¿no? En cada lado. Entonces le hallo el área y me sale 2700. A ver, ¿cubro? Uf, no cubro aún. Entonces yo creería que ya aumentándole 5 centímetros a cada lado sería suficiente. Veo el área 3000. Perfecto. 3000 es mayor que los 1880. Cumple. Mi predimensionamiento cumple. Columna en T. Ahora le vamos a poner punto 6, o mejor punto 7. Punto 7, punto 25. Vamos a dibujar acá primero el rectangulito. Aquí le voy a poner punto 20, offset punto 12.5.
Ahí está. Y ahora sí dibujo. Listo. Esta es mi propuesta, ¿sí? Mi propuesta inicial. Voy a ver si me cumple. 70, espesor 25, aquí también, y aquí esto es 20. ¿Listo? Veo el área y es 2250. No me cumple. A ver, vamos a ver qué pasa si aumento aquí el espesor a 30. Sí, porque normalmente estás en colegios, ¿no? Este ancho suele ser de 30 porque suelen venir vigas peraltadas con 30 centímetros de ancho, ¿no? Y le voy a aumentar a 5, creo que ya me va a cumplir con 0.05 por cada lado. Sí, vamos a probar. ¿Sí? Y este sería mi planteamiento de la sección T. A ver, vamos a ver si cubro 2600. Uy, no cubro. Vamos a cubrir, vamos a aumentar unos 5 centímetros aquí. Vamos a ver, 2750. Todavía no llego. A ver, ¿dónde más le aumento? Le voy a aumentar aquí, le voy a aumentar 5 centímetros aquí. O le voy a aumentar el ancho a esta parte, ¿sí? Ahora sí, sobra 3000. Listo, ya cubrí. Para una columna circular, ¿no? Lo mismo, lo voy a poner punto 4. Punto 4 sería igual a punto 8 de diámetro, ¿no? Veo el área, 5000, uff, sobrado, mucho, mucho, mucho. Punto 35. 3800, sobrado. Punto 30. Ahí creo que está bien. 2827. Ok, 2827 es menor a 2880. Bueno, estamos cerca. Al mencionarles nuevamente el concepto de que esto es predimensionamiento, lo recomendable es tener un área mayor, ¿no? Pero si estamos por ahí, bueno, yo podría dejarlo así, ¿no? Para probar si me cumple o no. Si no me cumple, bueno, ya le pongo de repente 32,5, que sería un diámetro de 65, y aquí ya cumplo sobrado, ¿no? 3300. Miren, por subir 5 centímetros, ya, bueno, 5 centímetros de radio, ya me he excedido incluso, ¿no? Entonces, ahí ustedes lo evalúan, ¿no? ¿Con cuál? ¿Con lo anterior o con la aumentada? ¿Sí? Y de esa forma, chicos, ustedes pueden proponer la sección que deseen dependiendo de la arquitectura, de la geometría propuesta. El único concepto que tienen que tener es tratar de que el área sea muy parecida o mayor al área del predimensionamiento. Columna en cruz central, no. No, eso sí, no, no sé. No lo he visto personalmente, al menos que lo apliquen. Quizás en otros países sí, pero nunca lo he utilizado, ¿no? Normalmente trato de conservar criterios sencillos, ¿no? Columnas en L, rectangulares, circulares, ¿no? Y ya variaciones exclusivas depende de la arquitectura, pero si no, no propongo ese tipo de cosas. ¿Cómo sé cuál tipo de columna? A ver, ajá. ¿Cómo sé por cuál tipo de losa es mejor elegir? ¿El agregado maciza? ¿Qué criterios se deben tener en cuenta? A ver, primero, hablando en temas de costos en aligerada y maciza, ¿cuál es más barata? Aligerada. Pero ponte que tu predimensionamiento con aligerada te sale 20 y con maciza 15. Sigue siendo más cara el maciza. Así le reduzcas el espesor. Entonces, depende, ¿no? De por sí la recomendación inicial sería tratar de siempre utilizar aligerado con lo que se pueda, ¿no? Por un tema de costos. Maciza se suele utilizar a veces en zona de baños, porque si tienes muchas tuberías en esa zona de baños, baterías de baños, colocamos una losa maciza para no estar rompiendo ladrillos por todo lado, ¿no? Zonas para rigidizar algún paño exclusivo, ¿no? Dependiendo, a veces tienes aberturas en muchas zonas, entonces por un tema de rigidizar una zona para que no sea tan débil, le colocas losa maciza. Proyectos masivos. A veces, por ejemplo, a mí, yo he diseñado un par de proyectos de condominios, ¿no? O residenciales, que es un sótano enorme y tiene bloque A, bloque C, bloque D y bloque D. Entonces, en estos proyectos, ¿qué es lo más importante? Iniciar con la construcción, vender departamentos y entregar departamentos en las fechas que corresponden o lo más antes posible. Entonces, imagínate que tengas, no lo sé, 2 sótanos y 9 pisos en cada uno de estos bloques. ¿Tú te imaginas estar subiendo el ladrillo, incluso con torre, con cualquier, de forma, no sé, cualquier tipo de forma,
estar subiendo los ladrillos al octavo, al séptimo piso, estar trasladándolos, estar moviendo uno por uno en todos los pisos, el tiempo que te vas a demorar, que se puede hacer, sí, pero es tiempo. Y como les digo, a veces, no siempre, hay la urgencia de tratar de entregar esto lo antes posible. Entonces, en este tipo de proyecto que hice, se optó por la decisión desde la etapa inicial, el concepto desde la etapa inicial de trabajar con losas macizas. Incluso la tabiquería la íbamos a trabajar con tabiques de concreto. O sea, todo esto para tratar de hacer vaciados masivos. Y evidentemente, a ver, tú imagínate un paño de 100 metros cuadrados. Imagínate cuánto tiempo te vas a demorar en armar tus ladrillos, en colocarlos uno por uno donde corresponda. Y ahora luego el armado del acero, el armado de temperatura y todo, ¿no? ¿Cuánto te vas a demorar en un piso? Y ahora imagínate lo mismo, pero en una losa maciza. Malla, malla, listo, ¿no es cierto? Entonces, depende, como les te digo, depende del proyecto. En este proyecto que hice se optó por la decisión de maciza. Salieron espesores menores como 14, no, como 17 me parece, para las losas macizas. Y listo, se trabajó con losa maciza. Ahora, si tú sacas el costo solo de material entre una losa maciza y losa aligerada, así sea con este concepto, te sigue saliendo más caro la losa maciza. Pero si sacas costos de tiempos, ¿por qué? Porque si tu proyecto lo acababas en un año con losa aligerada, con losa maciza de repente lo acabas en 8 meses o 9 meses, ¿te imaginas no estar pagando planillas 3 meses a todo el personal? ¿Cuánto te estás ahorrando? Más allá del concepto que entregas 3 meses antes tus departamentos, obtienes capital, puedes hacer otro proyecto y sales a la venta más rápido, ¿no es cierto? Ajá, otro método son las viguetas prefabricadas, ¿no es cierto? Pero no siempre, es que depende mucho del proyecto, chicos, ¿no? Las viguetas prefabricadas hay que tratar de utilizarlas en proyectos masivos, pero que tengas luces de medianas a grandes, ¿no? Más de 5 o 6 metros, porque ahí es donde mayor provecho le vas a dar a la vigueta prefabricada. Si tienes luces de 3, 4, 5 metros, no lo sé. No sé si sea muy óptimo utilizarlo, ¿no? O sea, vas a considerar viguetas de dimensiones mínimas que te terminan cumpliendo una función mucho mayor, ¿no? Entonces, es como que estás colocando acero de media cuando necesitas 3 octavos, algo así. No sé si más o menos me explico, ¿no? Entonces, depende mucho del proyecto, ¿no? Pero bueno, definitivamente el proceso constructivo de las viguetas prefabricadas es inmensamente más rápido que las losas aligeradas, ¿no? Y está por ahí, ¿no? Con las losas macizas. Se debe hacer propuestas y el costo es lo que... Exacto, exacto. Es que justo ahí es el valor agregado de ustedes, ¿no? Porque ustedes van a un proyecto, a una empresa, los contrata, y si ustedes hacen simplemente lo que se les dice, bueno, no aportan nada adicional, ¿no? Pero imagínense que se encuentran con este proyecto y se desconoce el uso de losas macizas, ¿no? O no es que se desconozca, pero bueno, siempre se acostumbraron a losas aligeradas. Entonces ustedes pueden hacer unos numeritos rápidos con ratios, se apoyan de algún ingeniero más, por ahí si no cuentan con mucha experiencia, o dos ingenieros más, cosa que al final entre los tres hacen la propuesta, y ponte, sacan números rápidos, con ratios simplemente, con áreas nada más, con cantidad de pisos, y no sé, les sale que este proyecto cuesta 18 millones, ¿sí? En 2 años. Listo, pero ahora le proponen al cliente el uso de losas macizas y sacan también los ratios y le sale el costo de 17 millones. Pongámosle algo más exagerado, ¿sí? Que no tengan tanto beneficio. 17,8 millones con losa maciza, ¿sí? Pero en año y medio. Ya, o incluso, ¿sí? O incluso 18 millones y medio, ¿sí? 18 millones y medio. Bueno, un poquito difícil, ¿no? Aquí quizás por el tema de costo podríamos optar por la de arriba, pero por temas de tiempos, chicos, muchas veces se toma decisiones también importantes, porque son medio año menos en la entrega de tu proyecto. Y si sobre todo tú estás en una etapa donde por ahí te atrasaste en la etapa de la ingeniería, de la licencia, etcétera, tú ya vendiste tus departamentos y entregas en 2027 y ya estás ahí a mediados de 2026, entonces con tu programación normal no vas a cumplir.
créanme que en esos casos el cliente, por más que le salga medio milloncito más, que obviamente es plata, te vas a evitar denuncias, te vas a evitar multas, te vas a evitar problemas con los clientes, te vas a evitar una mala reputación. Entonces, fíjense que todo esto ha ocurrido simplemente por decirle al cliente, oye, tenemos esta opción, ¿no? E incluso, ¿no? Si acá el proyecto le sale 17 millones o menos, bueno, por ahí pueden ahí esperar también que haya un tipo de bonificación adicional, ¿no? Y si no, bueno, al final ustedes son los que están quedando bien, están aportando a la empresa un valor, ¿no es cierto? También en el tema de muros de placa influye el costo. Claro, claro, es que bueno, la ubicación o utilización de placas depende también del proyecto, ¿no? Por ahí no siempre es bueno solo utilizar columnas, ¿no? A veces colocando placas de forma estratégica, evitas que las demás secciones de los demás elementos como columnas y vigas sean muy altos y también terminas optimizando costos y sobre todo rigidizando tu estructura. Ingeniero, en una esquina que no es a 90 grados, ajá, sino un ángulo muy cerrado, recomiendo una en L, una forma trapezoidal. Uy, si es, a ver, si es abierto, sí, en L definitivamente, ¿no? No importa, al final la geometría ustedes la dan ustedes y por ahí en el ETAP sí lo idealizan como una L rectangular, ¿no? Es una idealización. O con el Section Designer ya le crean la geometría que corresponde. Ahí sí. Si es cerrada, que sí he visto, no me gusta mucho este tipo. Normalmente cuando pasa este tipo de proyectos, lo que les suelo recomendar a los arquitectos es que lo cierren por acá, ¿no? Y de repente aquí se tiene una columna trapezoidal de esta forma. A ver, vamos a ver. Algo así, ¿no? Entonces, como les digo, yo prefiero utilizar algo así, ¿no? Trapezoidal acá, porque si no te termina saliendo algo de esta forma, ¿no? Entonces, no me gusta mucho, la verdad. O sea, aquí lo importante es tratar de cumplir también con el criterio de longitud de desarrollo que viene de ambos extremos, ¿no? Pero igual, ¿no? O sea, si agrandamos esa columna, va a haber una zona donde el acero que venga, tanto de la viga que viene de este lado como de este lado, se termine encontrando en una zona mucho, ¿no? Mucho acero en cierta zona, ¿no? En específico. Como les digo, personalmente no me gusta, pero podría ser una opción. Si no, como les digo, la otra sería proponer que acaben la arquitectura antes, ¿no? Y por aquí la columna vendría a ser de esta forma, ya es mucho mejor, ¿no? Mucho más fácil de construirla también, ¿no? Porque en esta esquina, incluso el encofrado ya va a ser bien complicado. Ok, ok chicos, alguna... Uy, parece, bueno, hemos acabado ya con predimensionamiento. Vamos a acabar con cimentación, ¿sí? Con el concepto del predimensionamiento de cimentación, terminemos con esto. Bueno, básicamente para zapatas existe un factor K dependiendo del tipo de suelo. Para roca dura es 1, roca muy rígida 0,9, intermedio 0,1, suelo intermedio 0,8 y un suelo flexible 0,7. El área de la zapata la podemos obtener con el P de servicio, que es el mismo que hemos visto, ¿sí? Solo que también a veces se recomienda multiplicar este P de servicio por 1,1, porque aquí ya estaríamos incluyendo el peso propio de la zapata y la carga que le llegue a la zapata, ¿no? Bueno, todo esto se divide entre el K, que ya lo hemos visto cómo hallarlo, y entre la capacidad portante, ¿no? Entonces, aquí lo importante son las unidades, ¿no? Porque si tu P de servicio está en toneladas, eh, la capacidad portante normalmente te la dan en kilogramos centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, para convertir de kilogramos centímetro cuadrado a tonelada metro cuadrado, simplemente es multiplicarlo por 10. Es la conversión, ¿no? Y te termina saliendo 15 toneladas por metro cuadrado. Entonces, sería lo único, ¿no? Lo único que habría que hacer, trabajar con las mismas unidades y ya te sale el valor de un área de zapata inicial, ¿no? Entonces, lo mismo, esta área de zapata no distingue, ¿no? Si es perimetral, rectangular, esquinera, simplemente se te propone un área de zapata y ya tú le das la geometría que corresponde. Finalmente, para vigas de cimentación, se recomienda utilizar entre L séptimos a L novenos y que la base suele estar entre H medios, ¿sí? Ok, chicos, entonces ahora sí para el Excel, bueno, más que todo para terminar de utilizarlo.
En la cimentación, aquí colocan, ¿no? Bueno, aquí les he colocado la categoría importante, común, esto para hallar la carga muerta más la carga viva, el número de pisos, el área tributaria, la capacidad portante, aquí yo la coloco en kilogramos centímetro cuadrado porque ya luego hago la conversión, el tipo de suelo, intermedio, roca rígida, etcétera, el FC, el tipo de columna, y me sale la carga de servicio total. Finalmente me halla bueno, la longitud, este es en metros, ¿sí? Esto es en metros cuadrados, metros. La longitud de una placa, si fuera bueno, perdón, de una zapata en caso sea rectangular, y aquí voy proponiendo dimensiones de largo y ancho. ¿Listo? Aquí le vamos a poner 5 pisos, ¿sí? Entonces, esto para el tema de zapatas, para vigas de cimentación coloco la luz libre, me bota peraltes recomendados y también anchos de base recomendados. Ingeniero, el tener dos tipos de losas en un mismo proyecto no afecta que el cambio de espesor de losa en la estructura no es necesario uniformizar así como en las vigas. Sí, pero depende, ¿no? A ver, si por ahí puedes utilizar solo losas aligeradas, excelente. Aquí está considerando la capacidad portante. Sí, aquí le he puesto de 2 kilogramos centímetro cuadrado. Allá. Entonces, en lo posible, digamos, en edificaciones comunes vamos a tratar de utilizarlos aligeradas, ¿no? Como les comento. Por ahí pueden haber unos pañitos de losa maciza debido a la escalera, ¿sí? Entonces, esta losa maciza, tu predimensionamiento te va a salir 12,5. No, pues ahí tu losa maciza en este caso, como es solo un pañito, ya le pones 20, ¿no? O por ahí tienes una zona de baños, entonces tu predimensionamiento te sale 17. Bueno, le pones 20 también, ¿no? También por el tema de las tuberías. Entonces, al final tu espesor de losa va a ser uniforme. Pero por ahí puede darse también que una edificación que tenga paños muy grandes en ciertas zonas y en los demás sean cortitos, ¿sí? Puede que el predimensionamiento de todas estas losas aligeradas te salga 20 y puede que esta losa aligerada te salga 25. Pero el tema es de que justo aquí tienes muros, muros, muros y muros. Y aquí tienes dos puertas, ¿no? Puerta y puerta. Entonces, en temas de perspectiva, cuando tú estás aquí parado o tú estás aquí parado, no vas a ver ese cambio de losa, ¿no? O cuando tú estás aquí parado, no vas a ver ese cambio de losa. El único lugar donde lo vas a ver quizás sea cuando abras la puerta, pero cuando abras la puerta se va a ver algo así, ¿no? Viene una losa de 20, viene tu viga y viene tu losa de 25. Entonces, ese momento va a ser el único momento en que tú veas este cambio de losa, porque en lo demás vas a tener un muro aquí, ¿no es cierto? Entonces, desde la perspectiva de alguien que se encuentre en este lado o en este lado, no se va a dar cuenta de ese cambio de losa. ¿Listo? Entonces, depende también si es lo más recomendable tratar de uniformizar, ¿sí? De uniformizar los espesores. Listo, chicos. ¿Alguna consulta adicional? Ok, perfecto, chicos. Entonces nos quedamos aquí. Voy a revisar si ya no están los documentos subidos, si no los termino de subir ahora, ¿sí? Entonces, muchas gracias a todos y ya nos estamos viendo el día martes.